pero es abrir portales, es tomar contacto con estas entidades, es fortalecer a la entidad de turno. Ya, tiene un líquido obviamente que es evidente color verde, ya, que era un plasma diseñado por los científicos, en este caso grises, porque también nos hemos encontrado con entidades de alta frecuencia que han sido corruptas. Vamos a estar hablando de temas súper interesantes. Vamos a estar mostrando imágenes inéditas de los consultantes que Patrick obviamente atiende y son imágenes que no te puedes perder porque estoy seguro que muchos de ustedes las van a reconocer. Mi querido Patrick, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Félix, siempre contento de poder apoyarte en la divulgación de información tan relevante para entender de qué trata este tránsito con este avatar en este holograma Tierra. Así es. Patrick ya casi no necesita presentación. Ya cuando lo ve, ya la gente se alegra y ¡ay, es Patrick! Dale, mi Es mucho el cariño. cariño que la gente te ha demostrado, hermano. Sí, lo he visto en los comentarios, incluso personas que escriben directamente a WhatsApp pidiendo orientación. Muchos se sienten identificados con la información que entregamos, se sienten contenidos, obviamente, porque es tanto lo que están siendo acechados por las entidades arcónticas, como lo hemos expuesto, Sí, que sienten justamente una salida, una contención y una explicación a lo que les está ocurriendo por años. Y me envían audio contándome toda la forma que han sido acechados en los sueños, en su vida, en el plano físico, con enfermedades, con situaciones extrañas, actividad paranormal, parálisis del sueño, etc. Así que nosotros aquí, obviamente, siempre hacemos todo lo posible por responder todos los mensajes, porque sabemos la desesperación de situaciones que por mucho tiempo no han tenido algún tipo de explicación. Así sí. que nosotros tenemos toda la voluntad, el amor y la vocación de poder orientarlos en ello. Así que, mi querido hermano, vamos de lleno con la primera imagen de las 11 imágenes que tenemos para poner un contexto, ¿verdad? Ujú. Y esta me pareció súper interesante y por eso la quise poner de primero, que es esta de acá, porque no la entendí muy bien. ¿Qué hay? ¿Cuál es el trasfondo de esta imagen en sí? Ok, ahí hay diversos dibujos, pero lo que nos vamos a centrar en esa imagen del rostro reptil, que se puede definir claramente, Sí, de ese rostro reptil sale una especie de onda que fluctúa y va hacia el frente. Esa es una proyección holográfica que está realizando del famoso hombre de sombrero negro, alto, ¿ya? Que es la otra figura que se ve en el otro extremo de la ilustración. ¿Ya? Entonces la persona era acechada, decía constantemente ver este hombre sombrero negro que aparecía en su habitación, a veces lo veía en el transitar de algunas calles cuando él se acercaba a su casa, y era justamente el reptil de turno que, conociendo cuáles eran sus debilidades o con qué podía manipularlo para generar miedo, el reptil proyectaba esta imagen de esta entidad de sombrero negro. Cabe destacar que en otras entrevistas también he manifestado que incluso existen parásitos energéticos que pueden mostrarse como este hombre de sombrero negro. ¿Ya? ¿Qué marca la diferencia en que sea una proyección holográfica, proyección de alguna entidad o dispositivo, o un parásito que se haga pasar por este ser de sombrero negro? Va a depender del proyecto que tenga la entidad arcóntica sobre aquella persona. Entonces va a aplicar los protocolos que estime conveniente para generar la manipulación necesaria. En este caso, un reptil generando una proyección holográfica para generar miedo a la víctima, a la persona obviamente que estaba sufriendo de estas apariciones. se podría decir entonces, mi querido Patrick, que estas entidades que aparecen como bien lo estamos viendo, Uh -huh. el sujeto del sombrero negro, el duende loco, que lo hemos visto en otras imágenes. Todo este tipo de, digamos que arquetipos, Uh -huh. son una generación de estas entidades para generar algún tipo de emoción X en la persona siendo atacada. Sí, recordemos que estas entidades se sustentan y se alimentan de la energía de baja frecuencia o endoplasmática. El Ajá. dolor, la angustia, la tristeza, la rabia, la ira. Siempre he manifestado de que, y lo que vemos también en consulta como evidencia de campo, es que estas entidades provocan dichas situaciones para que se genere esa emoción. ¿Ya? Porque ellos necesitan ese alimento y van a Claro. crear todo ese caos. Por la misma razón, cuando hacemos referencia a lo que somos en esencia o al humano luz, aspecto luz, fractal luz, como le queramos dar, da lo mismo, lo que somos en esencia, Sí.
todas estas situaciones negativas, comportamientos tóxicos, pensamiento intrusivo, no pertenece a nuestra esencia. Pero el sistema obviamente hace que lo veamos cotidiano, no lo cuestionamos y nos dejamos llevar por dichas situaciones con su emoción asociada. Obviamente, primado negativo, tipo, ¿cómo se llama? Monsters Inc., ¿verdad? Lo Primado hemos negativo. visto muchas veces, lo hemos visto literal en sesiones, vemos cómo las entidades incluso almacenan la energía. ¿Por qué? Porque la jerarquía que está en la cuarta dimensión envía un grupo de entidades para sustraer la energía de algún individuo, de algún niño o de quien se les ocurra, la acumula, la almacena en una especie de contenedor y la envían a la cuarta dimensión para alimentar a su jerarquía o el proyecto que tengan en esa recolección. Es Sí. que estas entidades nos temen a nosotros. Como mencionamos, somos muy poderosos. Por lo tanto, van a aplicar todos los protocolos necesarios para intimidarnos y no reconectemos y no reconozcamos ese poder que tenemos en nosotros. Ujú. ¿Ya? Y el tipo de ataque es proporcional a la luz también que genera cada persona, entendiendo de que en promedio la mayoría tiene un 2% de gen luz. Sin embargo, existen personas que tienen un 2.1, 2.3, hasta 2.5 en algunos casos. ¿Ya? Por lo tanto, son más peligrosos para estas entidades. Bueno, eso es una pregunta que siempre había tenido. Porcentaje de 2% es ese porcentaje que tenemos justamente en este avatar, ¿verdad? No puede Correcto. ser más, no puede ser menos, porque obviamente eso distorsionaría el sujeto de estudio, ¿verdad? Desde la Exacto. perspectiva de ellos, al Sí, sujeto de estudio, para poder manipularlo. correcto. Entonces, ellos van a interferirlo inmediatamente. Y lo vemos en muchos casos donde hay familiares que consultan por los infantes o niños principalmente que vienen con algún daño motor, un daño neuronal, niños autistas, que son niños de alta frecuencia, al punto de que tienen activo su cromosoma que permite activar el silicio. Por lo tanto, ya en un cuerpo que se basa en un carbono neto, como es normalmente el ser humano, sino Sí. en una frecuencia, una octava más elevada que permite que esté más radiante y sea más luz. Claro, ¿qué hacen estos bichos? Se les coló, obviamente, un ser de luz con más frecuencia y los dañan. Ujú. Provocan todas estas patologías a nivel motor, a nivel neuronal, para que este niño esté sufriendo el resto de su vida, no conecte con el amor, se vea limitado. Es más, incluso lo colocan en familias disfuncionales o con problemas justamente para que su entorno sea un caos. Pero curiosamente hemos visto que en muchos de ellos se van cuestionando esta realidad Sí. y le sale el tiro por la culata a estas bestias. Porque el niño va tomando conciencia, sabe Sí. que es absurdo, no es designio o la voluntad del creador de que el niño tenga ese tipo de vida. Claro, la religión te lo justifica porque está pagando los pecados de los padres, ¿ya? Entonces, claro, muchos se quedan conformes, es que es así, la tengo que someterme a la voluntad de Dios. Sí. Mira, este Dios iracundo, obviamente, que nadie lo cuestiona justamente porque sería clave para entender de qué trata este holograma. Así es. Pero sí muchos se cuestionan y eso es muy lindo. Empoderarse a través de ese cuestionamiento. Entonces ya cuando empiezas a cuestionarte y empiezas a obtener respuestas, ya empiezas a generar esa energía en ti, que es una energía muy, muy poderosa, los cuales estos bichos dicen, bueno, y no podemos entrar ni por arriba, ni por abajo, ni por el centro. Entonces ahí ya empieza ese nivel de conciencia a subir. Lo que te decía era hace un rato que estaba buscando, Ujú. que lo dije en una entrevista ayer, que en Génesis 3:22 es una de los versículos que más me han impactado. Dice, entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Y ahí ya me prendió todas las luces rojas, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Conociendo el bien y el mal. Ahí fue después de que Adán obtuvo conciencia. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, ahí, ahí le dijeron, bueno, no, tenemos que quitarle poquito de años de vida porque si está agarrando conciencia, si agarra conciencia y sigue creciendo en edad en esta tercera dimensión, llega a tener 1,200 años, genera una conciencia impresionantemente gigantesca que le permitiría escapar de acá y Correcto. nos quedamos sin comida. Se Entonces imagina. no le conviene a estas entidades arcónticas, Sí, al demiurgo, llamémoslo así también, que
para hacer referencia más que nada que existe algún respaldo jerárquico o administrador sobre estas entidades corruptas o Sí. entidades regresivas. Entonces no les conviene, uno, que el ser humano tenga una extensa vida por la adquisición de conocimiento que puede generar, y por la misma razón esconde lo que hay detrás de la reencarnación, ¿ya? Porque si comienza el ser humano a investigar respecto a la gran evidencia que existe respecto a las personas y niños que recuerdan su vida anterior, vamos entendiendo poco a poco de qué trata el holograma, de que el sacarnos o descarnarnos estas entidades y volver a retornarnos, borrándonos la mente, es parte de este bucle y juego que les favorece en el proyecto de sometimiento al humano, ¿ya? Es generado por ellos. Y las grandes doctrinas que hoy día erradican, por ejemplo, la religión católica, que erradicó la reencarnación en el siglo IV, es por lo mismo, porque muchas personas se cuestionaban y comenzaban a hacer otro tipo de preguntas. Entonces, mejor saquémoslo, no le demos cabida. Y en la actualidad, muchos contactados, muchas personas que reciben canalizaciones o información de guías, qué sé yo, por encima solamente tocan la reencarnación o le bajan el perfil justificándolo de que cómo tú estás viviendo en el aquí y en la ahora, no traigas información del pasado. Imagínate, dejaste hijos, familia atrás, el caos que te va a generar, el dolor, te va a distraer. Y no es así. Es vital para entender de qué trata el juego todo esto. Vamos con la siguiente imagen, mi querido Patrick. Esta de Ujú. acá, mírala. Esa araña robotizada, ¿qué es eso? Mira, en el trayecto de las investigaciones y las diversas sesiones que hemos realizado en estos últimos años, muchas de ellas obviamente están ahí publicadas en la plataforma de YouTube. Resulta que también en esa actualización que hacen las entidades para poder manipular al humano, están sus avances tecnológicos. Siempre han ido a la cabeza con ese tipo de avances, pero lo van actualizando. Y esta era una araña robótica controlada por inteligencia artificial. Este tipo de araña estaba adosada a la columna lumbar de una persona que tenía un daño lumbar importante, que hacía ejercicio, tenía un autocuidado importante en su alimentación, conciencia espiritual, etcétera, pero estaba el dolor, estaba el malestar, seguía la incomodidad en esa zona, pero no podía disminuir dicha condición o atenuar el malestar. Bueno, entró en sesión, lo que se expone en las sesiones que están publicadas, y él mismo ve, cuando escanea su cuerpo desde el astral, cómo le tenían adherida esta tecnología en esa zona. Bueno, la retiramos obviamente y el dolor comienza a disipar. Cambia obviamente la percepción en el plano físico por retirar este dispositivo. Ahora, también destacar que normalmente las entidades no solamente utilizan un dispositivo, pueden utilizar cientos y miles, y Sí. no solamente porque hayan sido instalados en esta vida, no. En las cientos o miles de vidas que tenemos, van actualizando dispositivos, van sacando uno, colocan otro o suman más dispositivos. Y aquí hicimos referencia justamente a este puntual que estaba haciendo daño en la zona lumbar. Después de un par de días, una semana, un mes, se da cierto seguimiento al consultante para ver cómo ha cambiado, ¿verdad? Tanto físicamente como mental, como espiritualmente. Correcto. La ventaja de realizar este tipo de técnica, claro, porque hay efecto a nivel físico, luego de Sí, sacar todos estos elementos intrusivos. Sin embargo, ya con el ojo clínico de tantos años, casi más de 20 años trabajando como naturópata, entonces también se puede observar, se puede tener en antecedente que la persona quizás no tiene hábitos adecuados que contribuyen a esa anomalía en dicha zona. Entonces la idea es que también se complemente en el plano físico, tenga ese autocuidado de cuidar el avatar. ¿Ya? El avatar hay que cuidarlo, pero no adorarlo. Hay que considerar que hay una construcción arcóntica detrás, ¿ya? Para contener al 2% de gen luz, que es lo que somos realmente. Entonces, la idea es que crear las condiciones adecuadas desde los diversos planos para que la persona también note ese cambio importante. Hay casos, obviamente, claro, sacamos los dispositivos y la persona nota una mejoría maravillosa, pero hay ocasiones donde el cuerpo está tan maltratado, tan dañado desde el astral, como los malos hábitos que la persona ha incorporado por años, sí. que el cuerpo no se va a mejorar de la noche a la mañana. Entonces, eso también tiene que ver con esa toma de conciencia del autocuidado, cosa que también orientamos desde la visión naturopática. Sí, de hecho lo habías dicho la vez pasada, que cada caso es único, ¿verdad? Cada caso es Correcto. único y hay que ir poco a poco tratando de reconocer cuál es la sintomatología, ¿verdad? En general.
Vamos con esta porque esta me resultó muy familiar. Estoy seguro que a la gente le va a resultar también muy familiar. El típico juego de Ouija, míralo, míralo. Bueno, ¿qué Correcto. pasa en esa? ¿Quién hizo esa? ¿Cuál es la historia detrás? Sí, la persona en trance tenía muchas situaciones paranormales en casa. Le movían los objetos, le botaban las cosas de la mesa, le titilaban las luces en el hogar, le desenchufaban los aparatos eléctricos. Una actividad paranormal muy evidente. Sí. Y no entendía el por qué estaba ocurriendo. Sí, no, claro, haciendo memoria y se recuerda que cuando era muy niño con otros primos familiares, Ujú. jugaron a la Ouija. ¿Ya? Un juego que se ve tan inocente, que incluso hay mucha juguetería que los ofrecen, ¿ya? Sí. Pero es abrir portales, es tomar contacto con estas entidades, es fortalecer a la entidad de turno, o dependiendo de lo que se pida, se solicite, es que venga una jerarquía más poderosa y saque a la anterior y se actualice el mando sobre la persona. Entonces la persona en trance la llevamos a ese punto cuando estaba jugando la Ouija con sus amigos, con sus primos, perdón. Ujú. Y ve justamente cómo no solamente está este juego sobre la mesa y las manos de sus primos sobre el aparato este que se desplaza, Sí, sí, sí. sino que le digo que observe el entorno, si ve algo raro, extraño o que no corresponde a lo cotidiano, y ve estas sombras que se ven atrás y dibujadas en oscuras, ven estas sombras que la están observando, como que están ahí atentos a recibir las nuevas órdenes encriptadas en base a ese juego. Incluso bajo la mesa se ve un rostro ahí diabólico. También había otra entidad a la espera y sonriendo justamente porque están cayendo en la trampa de algo que supuestamente es inocente. Acá también quiero señalar que nos hemos encontrado con casos de personas que han dibujado una ouija de forma artesanal en un papel, ¿ya? Así como pensando de que no va a ocurrir nada, pero tiene el mismo efecto. El mismo efecto. Hay un video también publicado de personas, unas alumnas jovencitas que estaban tirando unos cordelitos con un lápiz, también, mismo efecto. Entonces el fondo es el mismo, la puesta en escena cambia. Y estas son situaciones que son cotidianas y que lamentablemente hipotecan el bienestar de la persona. Y se permite que ingresen entidades y hagan lo que mejor saben hacer, que es acechar, enfermar, dañar, generar caos. Es curioso porque al final de cuentas lo que importa es la intención que se está plasmando en ese momento a la hora de abrir un portal que, bueno, si no tiene un control. Ahora, decime una cosa, Patrick, para las personas que utilizan la Ouija, ¿es posible utilizar una Ouija de manera consciente e inteligente, digamos, de manera a la que no se cuelen estos bichos, sino que se utilice verdaderamente para algo benévolo? Mira, no existe ninguna diferencia, si entendemos el fondo, entre Ujú, una ouija, un péndulo, una varilla de radiestesia o un tarot. ujú. ¿Ya? Lo que cambia o lo que puede marcar la diferencia es cómo se utiliza. ¿Ya? Ok. Entonces yo le digo a las personas cuando conectas con tu esencia, con tu amor, entiendes de qué trata el juego, tú sé tu propio péndulo. Busca respuestas, pero conectado con tu ser, con tu Ujú. luz, Sí. no a través de protocolos, símbolos, posturas. Claro, ese es un péndulo, Ujú. porque en muchas ocasiones está siendo manipulado. ¿Por qué? Porque los protocolos de base que enseñan a manipular estas herramientas o instrumentos Ay, están manipulados por estas mismas entidades para que de forma encriptada, directa o indirecta, se haga la petición o se le permita a esa entidad que está sobre la persona, el hecho de estar encarnados porque tenemos una entidad de turno arriba de nosotros, ¿ya? Va a tomar el mando de ello. Va a mezclar verdades con mentiras, va a generar primero el encantamiento, que es dar respuestas claras o verídicas a preguntas que está haciendo para llamar la atención de la persona, para encantarla. Y luego va a venir justamente a entregar la información necesaria para que se lleve a cabo el proyecto de fondo que tiene la entidad, para manipular a la persona que consulta o el terapeuta, sí. o ambos. A veces las mismas, como lo mencionamos en la entrevista anterior, las entidades se pueden poner de acuerdo entre ellas para manipular a ambos humanos. Qué interesante. Bueno, como siempre lo has dicho, estamos en el campo de juego de ellos, ¿verdad? Es como, bueno, Estamos de visita, nos jugamos de local. exactamente, estamos de visita. Tenemos la afición, el árbitro, el aguatero, todo en contra, ¿verdad? Exacto, Entonces, es así.
hay que tener mucho cuidado con eso. Esta siguiente imagen, mi querido Patrick. Correcto. De hecho, ahí no alcanzo a ver, se señala el tamaño de cada uno de ellos. Hay uno de 7 metros y 3 metros. Ahí. 7 y 3, ajá. Exacto. Entonces, hay uno que tiene alas, que es el que no tiene el traje de doctor o de médico o científico. Ese es un dragón, ¿ya? Y esa es una jerarquía, el que estaba controlando la manipulación sobre el humano. Y el que está al costado del reptil científico, el encargado de supervisar los estudios que se estaban haciendo sobre el humano. ¿Ya? En este caso, lo que se estaba generando era una manipulación sobre su plasma sanguíneo, porque había ciertas características luz en su sangre. Por lo tanto, hay que recordar de base que estas entidades buscan replicar nuestro gen luz, ¿ya? Porque de esa manera ellos pudiesen avanzar a las siguientes dimensiones, seguir conquistando y acechando. Pero no han podido, esa es nuestra ventaja, no han podido hacerlo, ¿ya? Y eso es lo que refleja este dibujo, la jerarquía dragón y su discípulo que recibe las órdenes de este dragón para someter en este experimento al humano. Hay una pregunta que tengo aquí, Patrick, que tomé la osadía de intentar contestarla en un en vivo que hice. Me disculpo si la contesté mal, pero yo siempre he visto este tipo de jerarquías como, primero, en esa jerarquía estarían abajo, por ejemplo, los grises y algún tipo de reptilianos. Más arribita, podríamos estar hablando de los insectoides, que podrían, que la mayoría son científicos, por lo que he escuchado, y tienen esta capacidad, por ejemplo, las mantis, ¿verdad? Que ahí donde se une también el término mantis religiosa, que también los mantis están muchas veces escondidos en arquetipos religiosos, ¿verdad? En esa tercera dimensión, pero que también funcionan como científicos. Más arribita estarían los draconianos, más arriba estarían, y yo creo que más arriba ya al final estarían los Cthulhu. Me atrevo a decir que esa podría ser una especie de nivel de jerarquía. Sí, se dan en ese caso. En la actualidad, normalmente ellos son razas que se odian entre sí, ¿ya? Sin embargo, en este último plazo donde se están haciendo estas liberaciones, el humano está despertando, está viendo a las entidades que ingresan a su habitación, o sea, está viendo la otra cara de la moneda, de la manipulación. Entonces han llegado a un acuerdo o sociedades, ¿ya? Para trabajar en conjunto. Pero lo que tú mencionas más o menos refleja cómo es un escalafón, como este organigrama de estas diversas razas. Puede variar, claro, dependiendo de cada caso. No es que lo que tú mencionas sea así, no, cada caso es diferente. De hecho, de las cientos de sesiones que están publicadas, son todos diferentes. Todos los casos son diferentes. La forma del acecho, la manipulación, la jerarquía, la entidad. Y hoy día también en la actualidad hemos visto cómo en este proceso donde estas entidades se sienten identificadas, que el humano los está descubriendo, han optado por reemplazar esta jerarquía o quien está arriba en el mando con inteligencia artificial. Y la entidad que estaba ahí antiguamente coordinando, manejando o comandando, se va a la cuarta dimensión, se esconde. Y en caso de liberación, solamente el terapeuta va a llegar hasta la inteligencia artificial y se libera a la persona, que eso es lo bueno, pero la entidad biológica, la raza, está escondida en la cuarta dimensión, ya que es más complejo ir a buscarla allá. Wow. Entonces, hemos visto esa actualización. Y también, por otro lado, que se ha expuesto en las últimas sesiones, que en realidad vamos desfasados en las publicaciones, por lo menos 8 meses. Entonces, hemos adelantado algunas sesiones porque el nivel de corrupción que se está dando a conocer es necesario exponerlo porque coincide justamente con lo que está impulsando la nueva era, con este rescate de las naves, de hacerles caso al guía, si te hablan en la cabeza, qué sé yo. ¿Por qué razón? Porque también nos hemos encontrado con entidades de alta frecuencia que han sido corruptas. Y también en evidencia deja un desorden administrativo importante de dimensiones más elevadas, de quienes se suponen que tienen que administrar como corresponde la interacción entre las diversas dimensiones, las entidades o las razas. Entonces hemos encontrado con pleyadianos, obviamente, que están en complicidad con la cuarta dimensión o con entidades reptilianas, arturianos, antarianos, entre otros seres que ni siquiera sabemos quiénes son. Hoy día, hace unos minutos atrás, te comentaba antes de iniciar este programa, de que sucedió que nos encontramos con una raza de color azul, que era acuosa,
y que por necesidad tenía que venir a obtener energía del humano, pero no quería, y era una entidad de alta frecuencia, de alta vibración. Entonces, nos hemos desayunado con un montón de información que no esperábamos, pero que deja en evidencia un desorden administrativo importante. Está el caos, sí, está el caos, pero tenemos que ordenarlo a medida que vamos sacando las piezas. Pero por sobre todo eso, el objetivo es que la persona se mire hacia adentro, active esa esencia luz, porque ahí está todo, y es la única forma, porque el trabajo es individual, las líneas de vida son individuales, es el reino propio que uno va creando según su toma de conciencia. Eso es lo que hay que prestar atención ahora, independiente de la información que llegue desde afuera. Pero en esta desesperación de estas entidades que se ven acorraladas de cierta forma, están actualizando los mecanismos de manipulación de masa. ¿Ya? Así que ojo con ello, con la información que incorporan, cuestionen todo. Yo tampoco digo que me crean a mí, yo simplemente expongo la evidencia de campo. Sí. Y el cuestionamiento, la autorreflexión, la investigación y el adquirir conocimiento permite que la persona comience a discernir, a filtrar. Y todo, en la mayoría de los casos, lleva a que la persona se vuelva hacia uno. Afuera está la distracción, pero parte de esa distracción es importante como parte del recorrido. Pero cuando llegas a uno te das cuenta que todo está ahí, que hay que reconocer lo que somos en esencia, despertarlo, activarlo, porque es lo que no quieren las entidades cuando descarnemos y conectemos con lo que somos en el momento de salir, porque no tenemos el traje físico que nos hace experimentar la fisicalidad. Entonces, al perder este traje, vamos conectando con lo que somos en esencia y es cuando ahí se meten las entidades para mostrarte el túnel de luz, la figura religiosa, el pariente descarnado, te manipula a través de la culpa, etcétera, entre otras estrategias que aplican justamente según la creencia de turno que tenga la persona que descarna. Es en este ratito de vida donde se van a confabular todas las acciones, todos los momentos que van a funcionar para que cuando nos vayamos de acá nos puedan volver a atrapar. Entonces, por Correcto. ejemplo, me explico, es como que tú vienes acá y se te presenta la oportunidad de hacerle daño a alguien. Una persona que no tenga conciencia va a hacer el daño, va a hacer el mal. Cuando se va de acá, se lo van a echar en cara, como decimos popularmente, y esa persona va a querer regresar para arreglar el asunto. Exacto. Sin embargo, desde el otro lado de la moneda, cuando tenemos conciencia e incluso le hacemos daño a alguien sin querer queriendo, por ejemplo, que alguien te deje de hablar porque cambiaste. El típico, y lo quiero decir porque es algo con lo que yo he lidiado, el típico es que ya no eres como antes. Te dejo de hablar porque ya no te considero amigo, porque no eres como antes. Yo ya no soy el Carlos que era hace 10, 15 años atrás. Tú no eres el Patrick que eras hace 15, 20 años atrás. Entonces, a las otras personas les molesta eso, ¿verdad? Hay otras personas que se van a sentir molestas por eso y te van a dejar de hablar. Cuando te vayas de acá, te van a tratar, estoy seguro que te van a tratar de hacer volver diciendo, hiciste sentir mal a esta persona, tienes que regresar y arreglar esa fisura. Lo siento, Exacto, lo exacto. siento, porque en realidad yo tenía conciencia de lo que estaba haciendo y no fue Una, mi intención hacerle el mal. Esa persona vio en mí algo que ella tenía que mejorar en ella, tal vez. No es cuestión de ego, es cuestión de generar conciencia. correcto. Una de las grandes estrategias de estas entidades para la manipular es la culpa. Y la van a utilizar si es necesario. Ellos saben, llevan cientos de vidas, miles de vidas sobre ti, saben cuáles son tu talón de Aquiles, tu zona débil, saben cómo manipular, saben cuáles son las emociones que a ti te van a quebrar, con las cuales obviamente vas a pensar, sí, quiero retornar al holograma, sí, ahora sí me están prometiendo estos ángeles, me está prometiendo Saint Germain, la Confederación o Ashtar Sheran me está confirmando de que ahora sí voy a ser millonario, ahora voy a tener salud, ahora voy a ser feliz con mi familia. Y nuevamente se pisa el palito y retornan a la persona y parte todo de cero. Y es curioso porque retornamos porque queremos. Eso significa que nuestra propia voluntad es lo suficientemente fuerte como para que con la suficiente conciencia no volver y salir de aquí y, bueno, que se arreglen ellos. Ese es un código de creación, o sea, Ujú. ellos por eso buscan siempre el consentimiento, son los reyes del engaño. Ellos nunca te van a decir, mira, ¿nos permites acecharte? No, Sí, ellos van a manipular la realidad, como hablamos recién, la culpa o de otras formas, de mil maneras, para que tú des el consentimiento.
Ujú. Es curioso, de repente vemos casos en sesión, hay personas que sueñan, me dice, Patrick, ¿sabes que soñé que alguien tocó mi puerta? Era un cartero y me va a entregar un paquete, lo recibo, cuando veo las manos del cartero tenía solamente 3 dedos, dedos largos, manos de color verde con escamas, y ya me parecía extraño. Y el cartero saca una especie de carpeta y me dice, firme aquí. ¿Ya? Entonces ahí la persona se ¿Qué? da cuenta, porque ya había visto los videos, cómo estas entidades intentan manipular, y saca un fuego del centro cardíaco y quema todo lo que estaba al frente. Siempre que exista una entidad de baja frecuencia se va a quemar, se va a pulverizar cuando te haces consciente en un sueño y proyectas esa luz de tu centro cardíaco. Si realmente un ser de alta frecuencia no se va a quemar, no va a desaparecer. Es un Ujú. trabajo diario que muchas personas ya entendiendo y viendo las sesiones publicadas se van Sí. empoderando, lo ponen en práctica día a día, se programan antes de ir a dormir y se van haciendo conscientes. Por lo tanto, ya la manipulación a través del onírico se está Sí. alejando, ya no paralizan a las personas por la noche, ya no aparece esa entidad en su habitación que normalmente la acechaba. Y tiene que ver con esa toma de conciencia, no tiene que ver con un misticismo, con una magia, con prender hierbitas, con un incienso, con tener atrapasueños en la habitación, no. Es conciencia pura a través del conocimiento. Y eso activa lo que somos en esencia y permite de que saquemos nuestro poder. Y eso es lo que temen estas bestias, que lo activemos. Para ello el conocimiento. Pero dentro de la estrategia van a intentar manipularte diciéndote siempre que busques cosas afuera, respuestas afuera, encomiéndate a un dios, a un guía, a un gurú, a la nave que se está acercando, a Ashtar Cheran, qué sé yo. Van a utilizarlo justamente para que tú no reconozcas tu propia luz. Y eso es lo que hay que activar. Esta de acá. ¿Qué pasó ahí? Aquí pasan muchas cosas, pues, tal cual. Este es el aparato reproductor femenino, ¿ya? A nivel energético. Es su Mm. útero, ¿ya? Es el útero de una persona que tiene la particularidad de ser un portal para atraer seres de alta frecuencia, niños de alta frecuencia. Su útero está diseñado justamente para procrear niños de nueva generación, ¿ya? Por lo tanto, va a ser intervenido, obviamente, por estas entidades para que esto no ocurra. Entonces, cuando vemos de repente casos donde hay personas que por algún tejido extraño, un quiste, un mioma, le ofrecen hacerle una histerectomía total y vemos que no era necesario, que simplemente era interrumpir el proceso de la llegada de niños de silicio de alta frecuencia al holograma Tierra, pero las entidades de turno estaban manipulando al cuerpo médico, a la persona o al entorno que sea necesario para que se llevara a cabo esa intervención. Pero esta es la forma en que el canalizador ve el útero que tiene esa alta frecuencia. Es un portal para facilitar la llegada de niños de alta frecuencia. Aquí no hay nada que temer, por decirlo así. O sea, es como un órgano que ya viene protegido. No sé, Correcto. me gustaría imaginármelo así, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero claro, las entidades saben, porque están al tanto, obviamente, si la persona va despertando, genera una alta frecuencia, se la activa o algún dispositivo no se acopla en la zona que quieren estimular o manipular. Entonces Ujú. aquí, claro, intentaron las entidades bloquear este útero. Sin embargo, la persona cada vez estaba siendo más consciente, más Qué bueno. consciente. Comenzó a buscar información espiritual, de autoconocimiento, comenzó a utilizar sus propias manitos, su propio calor y luz y propio amor para colocar sus manos en la zona del bajo vientre, para estimular, para visualizar que mejoraba la condición de esa zona, que le hacía este cariño energético. Ujú. Entonces ella protegía e incomodaba y hacía que los dispositivos que se intentaban instalar, ¡pum!, se caían, se eliminaban sin saber más allá la persona, sin saberlo, estaba obviamente cuidando, porque también está ese instinto o la pulsación de la esencia del humano luz para que la persona tenga ciertas conductas que favorezcan, llamémosles la misión que tiene ese porcentaje de luz encarnado. Cada ser tiene una conexión fija con algún órgano, como en este caso, Y, ¿verdad? Que acabamos de ver. independiente de lo que la persona perciba con alguna zona anómala en su cuerpo que le llame más la atención, sí de Ujú. base siempre hay eh, una zona en particular que es lo que hay que activar con nuestro cardis, nuestro centro cardíaco. ¿Ya? Ok. Curiosamente, la New Age te dice y te promociona y te ofrece que activemos la glándula pineal. Otros te hablan de Mm. activar el Kundalini.
Entonces nos vamos de extremo a extremo. ¿Qué es lo que hablan los grandes maestros? El camino medio, la armonía. Entre extremo y extremo tenemos el centro cardíaco. Cuando tú activas el corazón, este chakra o esa zona de alta frecuencia, comienzas a conectar directamente con tu esencia, con tu luz. ¿Ya? Entonces hay personas que se van a los extremos. Es que quiero activar la glándula pineal. Perfecto, va a tener en ese estado alterado de conciencia por activar esa glándula que va a generar ciertas neuropéptidos o hormonas. Va a permitir de que tenga conexión con planos más sutiles. Pero, como siempre lo he manifestado, cualquier estado alterado de conciencia, más aún con la bestia de turno que sabe lo que estás haciendo, se va a aprovechar ese estado alterado para mostrarte la imagen holográfica necesaria, manipular obviamente la visión que tengas, la conexión. ¿Ya? Y lo del Kundalini, donde hoy día vemos muchas terapias donde la persona está convulsionando, está el terapeuta pasando sus manos y la persona se mueve incluso de forma online, esa activación tiene que ser en la toma de conciencia de la persona de forma individual, no a través de un tercero. Porque, lo que dije antes, la entidad de la persona que consulta sabe lo que quiere hacer la persona, quiere activar esta energía del Kundalini, y la entidad del terapeuta también lo sabe. En la mayoría de los casos se ponen de acuerdo, o la entidad más poderosa del terapeuta toma la batuta, lleva el control para extraer la energía de esta persona. Obviamente la persona se impacta con ese movimiento involuntario, siente alguna activación, se siente un poco mejor, siente un cambio, pero Sí. esa es solamente la lectura que le da por encima. Pero a medida que pasan los días, comienzan las complicaciones en su salud, en el entorno, en su familia, en alguna complicación que se pueda ir generando. Pero no está esa lectura holística, no está esa lectura integral. La persona queda emocionada, impactada, y lo que hablamos delante. El encanto de esa convulsión y el movimiento que el terapeuta tiene la capacidad de que me active el Kundalini. Entonces, no olvidamos del centro, no olvidamos del camino medio, no olvidamos del corazón, del cardis, ¿ya? Que genera una onda de frecuencia maravillosa que nos permite conectar y activar lo que tiene que ver con nuestra esencia, ese humano luz. No es necesario concentrarse en un solo órgano, sino que ya el corazón se encarga de limpiar todo. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, y ya todo el cuerpo limpio, todo el cuerpo purificado, pues es como ya un robot completamente funcional, ¿verdad? O sea, Correcto. Tú, el amor que es uno solo, tú no lo sientes por la glándula pineal, no lo sientes por el muladhara, el chakra base, lo sientes a través del centro cardíaco. sí, Acá sí. sientes el amor, acá lo percibes, ¿ya? Y tiene Así que ver es. con esa conexión con lo que somos en esencia. Vamos con la siguiente imagen, que esta es un poquito tétrica. Esa me dio miedo. ¿Qué me puedes decir de esa, Patrick? Esta era una niña que tenía la aparición de esta bruja. De hecho, también ella lo busca en internet lo más parecido a una bruja después que lo dibujó. Y la bruja era más tétrica a lo que encontró por internet. Pero ya esta imagen refleja lo que esta niña, está hablando de 8 años, estaba Híjole. viendo en su habitación, estaba viendo que se le aparecían las ventanas del colegio. Entonces, en diversas situaciones veía esta entidad. En ocasiones también cuando se miraba en el espejo, también lo mismo, se le aparecía esta bruja. ¿Ya? Las brujas tienen cierta característica de poder desplazarse desde la cuarta dimensión, ingresar al plano físico, al 3D, y en la mayoría de los casos es enviada por una jerarquía que está en la cuarta dimensión. ¿Ya? Tiene fines específicos en el proyecto de fondo que hay con la manipulación al humano. Pero en este caso en particular, esta niña de 8 años que estaba siendo atormentada, le provocaba problemas emocionales, baja autoestima, manipulaba al entorno en acuerdo con las bestias de sus compañeros para que le hicieran bullying. Entonces había una manipulación, y es lo que dejamos en evidencia con toda la sesión. Hay una manipulación del entorno negativo o las situaciones caóticas que un humano pueda estar viviendo. No es parte de la esencia, no es voluntad del creador que el ser humano pase por estas calamidades, ¿ya? Y las respuestas están, pero no hay que someterse justamente a lo que digan las creencias y dogmas, a lo que intenten explicar, obviamente, instituciones que adoctrinan, o la New Age. Va más allá que un tema transgeneracional, que esto es genético, que es el karma, no, va más allá. Entonces, claro, todo lo que mencioné recién, el karma, un tema transgeneracional, o sea, genético, o sea, voluntad del Padre o del Creador,
claro, nos frena para que sigamos investigando y saber quién está tras bambalinas. Es como un arma, yo siento que es como un arma de doble filo, ¿verdad? Porque una vez uno adquiere, si uno se queda solo en la conciencia de la New Age, ¿verdad? Que es una conciencia de, sí, verdades entre mentiras, conexión, todo muy lindo, sanación y todo por el estilo, pero no me estás enseñando el otro lado. ¿Quién generó esto? ¿Quién fue el hijo de la chingada que me metió aquí bajo estos parámetros? ¿Verdad? Exacto, Entonces ahí exacto. es donde está la verdad entre la mentira. Qué interesante, Patrick. Eso es súper interesante. De hecho, la que sigue me llamó muchísimo la atención. Mira, esa, claro, se ve justamente que es un parte como un arsenal médico, una Sí, jeringa directamente. sí. Ya, tiene un líquido, obviamente, que es evidente color verde, ya, que era un plasma diseñado por los científicos, en este caso grises, y estaban inyectando de forma constante al humano. El humano que describía los síntomas 3D, pinchazos en diversas zonas del cuerpo. Entonces no explicaba, iba al médico que siente un pinchazo aquí, ahora en la espalda, ahora en el brazo, ahora en el cuello, y estaban intentando modificar la sangre de este humano a través de este líquido plasmático que también contaba con nanotecnología. Entonces vemos diversas formas de manipulación, de estudio, de experimentación. Y a la vez también estaba generando un daño hepático importante en la persona. Claro, porque el cuerpo estaba 24/7 con un flujo de plasma, obviamente no biológico, sintético, y el hígado estaba generando una hipersecreción, estaba siendo hiperestimulado, estaba intentando mantener al humano más o menos con lo tóxico a raya, pero era constante, los pinchazos eran diarios, la inoculación de estos elementos era diario, por lo tanto, había un hígado muy inflamado derivado justamente de su sobreesfuerzo para mantener un cuerpo medianamente depurado. Híjole, entonces de ahí es donde vienen esos síntomas de he tomado de todo, he intentado todo y aún así se sigue dando los síntomas, ¿verdad? Una especie de patología eh, invisible, se podría decir, ¿verdad? Correcto. Entonces, es tal cual, existen influencia directa de planos sutiles de estas entidades del astral que van condicionando, si lo vemos en el área de la salud, van condicionando la salud de la persona. Mientras más enferma esté, más alimento tienen las entidades. ¿Por qué? Porque están generando una emoción asociada a esa dolencia, a ese dolor, a ese malestar. Ujú. Está una emoción asociada. Entonces la entidad feliz alimentándose. ¿Ah? El humano es parte del menú de estas bestias. Sí, sí, Entonces sí. la pregunta es que el humano se empodere, se haga consciente y deje de darle alimento y comencemos a matar de hambre a estas bestias. Pero tiene que ver con incorporar conocimiento, pero no Conocimiento. lo vamos a encontrar en doctrinas, en dogmas, en New Age, obviamente que te habla de misticismo, te habla de amor y paz. Con amor y paz no lo vamos a hacer. A lo que me refiero es que no es solamente el tener un pensamiento limpio, acorde a que todos nos armonicemos, no. Ahí tiene que haber conocimiento directo para que podamos empoderarnos. Y eso permite que tengamos las herramientas y las armas para eliminar a estas entidades regresivas. No te imaginas la cantidad de terapeutas que llegan, que reciben esta información. Hay algunos que no la hacen sentido, no quieren, porque también está el tema de sus intereses. Ujú. Entonces creen que, chuta, voy a dejar de realizar mi actividad, de sanar, de hacer mi reiki, porque quizás estoy siendo manipulado. Entonces, ¿qué hago después? Todo lo contrario, porque la persona entiende, los que se atreven a hacer la sesión, se liberan de estas entidades y comienzan a trabajar desde su amor, comienzan a Ujú. reflexionar y entienden de que no se trata del nombre de turno, de la técnica de sanación que va a aplicar, porque existen muchas, hay muchas técnicas de imposición de mano, con diversos nombres. Ujú. Entonces ni siquiera eso se cuestiona, pero ahí comienzan a cuestionarlo, a entender, pero ¿por qué tanto nombre para simplemente intentar sanar a alguien? ¿Ya? Una madre cuando siente un dolor de su hijo, inmediatamente va y le coloca las manos encima, sin siquiera saber de Reiki, o de sanación cuántica, o pránica. El amor es uno solo, pero el Ujú. sistema lo divide, ¿ya? Le pone Sí. nombres más rimbombantes, etcétera. Pero es simplemente la intención. Pero claro, nos siguen dividiendo, nos siguen creando simbolismos, protocolos, donde Sí. ahí vienen
las manipulaciones de estas entidades para que tú abras esa puerta y comiencen a utilizarte como captador de alma, como dealer, ¿ya? No solamente con tu alma o con tu luz, sino también con la persona que te consulta, generando esa codependencia, círculo vicioso, pero el amor es uno solo. El ser humano tiene la capacidad de sanarse y sanar a otros, Ujú, pero no necesita un nombre, no necesita protocolo, no necesita una técnica. ujú. Entonces el terapeuta que se libera entiende el concepto, ya reflexionó y genera una versión 2.0 de la metodología que va a aplicar ahora para ayudar a otros, pero entendiendo siempre que la ayuda parte hacia uno mismo. Ujú. Es como yo que, bueno, te acabo de enseñar, a mí me gusta mucho usar el péndulo. Ujú. Lo uso a nivel personal, a pesar de que yo ya tengo mi curso de sanación con péndulo. Nunca he aplicado esa sanación en nadie porque lo considero algo muy, muy personal. Puede ser que más adelante mi llamado a que lo haga, lo haré. Pero por ahora yo siempre que conecto con el péndulo, que es una herramienta de mucha introspección, de mucha Exacto. conexión, eh, la utilizo sabiendo que es una herracierta, ahora es una herracierta, la cual me da respuestas para que mi ego, ¿verdad? El 3D, la mente analítica, comprenda algo que viene desde muy adentro de mí mismo, ¿me entiendes? No viene de nadie más, viene de mí mismo. Entonces ahí eso hace que se empodere uno también. Son cosas que uno puede utilizar para empoderarse. Exacto, las herramientas están, existen, pero es cómo la usemos, es Ujú, si permitimos de forma inconsciente en la mayoría de los casos para que estas bestias ingresen. claro. ¿Ya? Entonces hay gente que es radical, te dice, no, es que te fuiste contra el Reiki, contra el péndulo. No, es que no están entendiendo el mensaje, no están reflexionando. Dejan en evidencia justamente lo que nos tiene atorado en este proceso de toma de conciencia, que es la falta de autorreflexión. Entonces el mensaje, el que hay que saberlo digerir, el que hay que Y saberlo entender. Entonces no el problema no es la herramienta, el problema es cómo te enseñaron a utilizarlo, cómo lo estás aplicando, porque dejas de reconocer tu propia capacidad sin necesidad de estos artilugios para sanar, para curar, para ayudar. Pero sí lo puedes utilizar cuando ya tienes claro este concepto como sí, una extensión de tu propia energía, sin intervención. ¿qué hacemos en ese caso en el que ya tenemos esta información y yo quiero seguir recibiendo Reiki o recibiendo alguna otra cosa? Yo no puedo ver qué entidad hay detrás de esta persona, pero de una manera u otra esta persona me genera confianza, digamos. Correcto. Cuando yo estoy en esa sesión, yo puedo generar como una especie de barrera protectora en la que la persona que está haciéndome la sesión lo está haciendo desde la luz y ya no desde la entidad que la está manejando atrás. No sé, es como conflictivo eso, ¿no? Sí, se entiende, pero está la salida. Primero, la persona, al generar esta liberación, al incorporar esta información, obviamente ya genera un campo de frecuencia totalmente diferente. Hay una toma de conciencia que hace que su campo de frecuencia y vibración sea coherente Ajá, en ese proceso en el que está. sí, Si tiene la tendencia, que es válido buscar ayuda, si no todos podemos saber todo, claro, pero es válido buscar ayuda. claro. Pero mencionaba al inicio, las entidades nos temen a nosotros. Cuando estás conectado con tu esencia, con tu amor, y lo sientes, que es la clave acá en el centro cardíaco, lo sientes, y más aún tiene un trabajo de visualización importante, tú vas a ver al terapeuta y vas con ese campo energético de protección que visualizaste. Ujú, Si el terapeuta tiene una entidad, la entidad se va a sentir incómoda, se va a sentir incómoda. Entonces vemos en terreno que las personas nos dicen que aplican todo este conocimiento y van al terapeuta sí. y la sesión es diferente. Como también en otros casos, el propio Ujú. terapeuta dice, ¿sabes qué? No te puedo atender. Claro, porque la bestia que está manipulando el terapeuta le dice, sácalo, sácalo rápido de acá. No lo quiero, que salga de la consulta. Esa es otra. Sí, es cierto. Exacto. Entonces, todo caso es diferente. No es estandarizado decirte, va a pasar esto y esto. No. Todo caso es diferente. Pero estamos dando un concepto para que vayamos entendiendo cómo es la manipulación, cómo estas entidades se manipulan en el plano 3D o a la persona o al terapeuta para poder afectar a la persona que consulta. Pero uno puede ir empoderado. Las bestias nos temen a nosotros, temen a la persona empoderada, temen a la persona que está en conexión luz, que entienden de qué trata el juego. Y eso va a generar que el camino se abra, se despeje. Se van a incomodar todas las bestias donde esta persona iluminada, entre comillas, se desplace.
Y eso hay que visualizarlo. Y eso va a permitir justamente de que si alguna entidad te quiere atacar, te quiere afectar, no lo logre, porque sabe que si se acerca, puede ser eliminado. No puede tocar tu luz, no se puede acercar por tu toma de conciencia. ¿Y qué es lo que quieren las doctrinas religiosas? New Age, que tú no tomes conciencia, que seas netamente un espectador de aquella salvación esperanzadora que viene. O que el arrebato, o que la nave, o que la profecía, o que la frecuencia Schumann va a hacer que toda la humanidad pase de una a la quinta dimensión. No, el trabajo siempre es individual, Sí, siempre en esa toma de conciencia. es cierto, exacto. De hecho, todo esto que, por ejemplo, que acabas de decir del rapto y todo eso, acabo de subir un video sobre ese asunto, la resonancia Schumann y todo esto, esos son señales, para Sí, mí, de lo personal, son señales, son como cuando va a empezar una carrera, 3, 2, 1, ese 3, 2, 1, son estas cosas, que nos están diciendo que la energía está subiendo, que aprovechemos esa ola, que la aprovechemos nosotros, tú, no que esperes que alguien venga a generar cierto cambio en tu realidad, no. tal como lo dice una buena analogía, son señales justamente de que todas aquellas profecías en la antigüedad de grandes seres que encarnaron a enseñarnos, Sí, convergen ahora. Entonces esas claro. señales están. Ya llegó la medianoche, como hablábamos delante. Ujú, Entonces, llegaré como un ladrón en la medianoche, decían por ahí. sí, Entonces ya llegó, ya se dio. Un antes y un después lo marcó mucho, obviamente, el tema del confinamiento y lo pues, recibieron muchas personas en el brazo. Ahí se vio directamente la toma de conciencia. Ya claro. es lamentable que muchos se dieron, pero hay un antes y un después, las señales están y hay que tomarlas. Y hay que tomarlas no solamente decir, ah, voy a seguir a esta persona que me dice que tengo que sentir amor, estar ahí tranquilo, no hacerle mal a nadie, me leo un libro de metafísica, le prendo una velita a Saint Germain, qué sé yo. No, esto va más allá. No Sí, necesitas nada afuera, necesitas activar lo que siempre has sido y lo que siempre te han escondido. Eso hay que activarlo. eso es lo que hay que activar. Vamos con la siguiente imagen. Eso es un aula de escuela. Correcto. Este otro caso de una niña, un infante, Sí, y que ella por mucho tiempo, la profesora le hacía comentario a su madre de que la veía muy retraída en clase, ok. muy retraída, incluso asustadiza. Ujú, Claro, la chica cuando ya le comenta a la mamá, era una entidad que se le aparecía, que la seguía al colegio y la veía dentro de clase, o detrás de la profesora, o en algún rincón de la sala, detrás de ella la percibía. Entonces la chica estaba muy intimidada, estaba hablando de una niña de 6 años. Entonces nadie le podía explicar. Ella obviamente asociaba esto que era algo negativo, un fantasma, obviamente que la frase más común para denominar este tipo de apariciones, pero no tenía quien conversárselo. Y la niña pasó por mucho tiempo callada, angustiada, socializaba poco justamente por lo mismo, porque estaba retraída, que era justamente lo que buscaba esta entidad, aparte de generarle miedo. La niña estaba muy retraída a causa de la aparición de estas entidades. Y hoy día también tenemos casos donde niños nos envían audio solicitando ayuda, porque los padres, obviamente, que es importante, los padres que ven estas sesiones, les va haciendo sentido cuando el niño le dice, sueño siempre con un pulpo, el Cthulhu, sueño siempre con un perro de ojos rojos que está en mi cuarto. Claro, se le aparece una entidad energética en el cuarto. Es que no me puedo mover en las noches, es que me botaron de la cama, es que se me apareció una imagen en el espejo. Y los papás comienzan esta información que exponemos en las sesiones públicas y ya le dan otra lectura a la situación que está mencionando su hijo. Y cuando le muestran las imágenes de las sesiones o lo que narran o lo que se narran las sesiones a los niños dicen, sí, sí, eso es lo que yo veo, eso es lo que yo siento, eso es lo que me persigue, es lo que me acosa. Y el wow. niño nos envía un audio diciendo, ayúdeme, por favor, quiero liberarme. Y es muy lindo cuando lo pide un niño, porque claro, estamos acostumbrados a liberar a personas que están en los promedios 40 años, Sí, en ese tramo de la vida, en esa toma de conciencia, pero sí, cuando te lo piden niños, wow, es conmovedor, es muy lindo, todo lo que de ahí sale. Y es un niño también, como te digo, en la mayoría de los casos, con alta frecuencia. Y qué se da lindo. justamente y coincide con este despertar. Familias incluso completas están haciendo su liberación, Ujú, desde los adultos a los niños. qué Y esa lindo. casa se ilumina de una manera y comienza a fluir una realidad ahí totalmente consciente.
Y ya Genial. cuando un integrante de la familia siente un dolor, ya no es como que, me voy a tomar un analgésico, no. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice que bajó mi frecuencia? ¿O por dónde anduve? ¿Qué Ujú. interacción tuve quizás con alguna persona que me generó un campo, una fisura energética que me está somatizando en el plano físico? Entonces ya hay una lectura más integral y la persona se hace cargo para generar un corte inmediatamente lo que pudiese desde una fisura pasar a una intrusión importante, una entidad para la manipulación. Entonces es esa toma de conciencia, Qué entender de qué bonito. trata el juego, que existen entidades y que somos su alimento. Yo lo veo desde este punto de vista muy caricaturesco, Patrick, no sé. Cuando decidimos venir a la tercera dimensión, era para experimentar la materia, para experimentar el tiempo y el espacio. Ujú. Que estuvieran estos bichos aquí metidos, pues nos atraparon y bueno, ay, Dios mío, ¿en qué caí, verdad? Como Adán cuando despertó. Cuando Adán despertó dijo, bueno, ¿y qué rayos estoy haciendo aquí? Se vio y se vio que estaba desnudo y le dio vergüenza, ¿verdad? Que él fue y se ocultó. ¿Quién le dio esa conciencia a Adán de que estaba desnudo? Entonces, ¿qué pasó antes? ¿Verdad? Entonces, aquí es donde uno empieza ya a hacerse preguntas más profundas. Y lo mismo pasa en este caso. Uno empieza a adquirir conciencia y uno dice, ¿por qué estoy viviendo esta vida de Matrix en la que tengo que trabajar 9 horas, no puedo disfrutar nada? No Exacto. hago nada divertido, ¿qué pasa? Vemos los efectos de las señales que tú decías, mencionaste la frecuencia Schumann, la resonancia Schumann. Entonces, está generando un cambio, una toma de conciencia, impulsa ello. Claro, Claro, quien quiere seguir en su vida hiperproductiva, entregar al sistema, perfecto, va a seguir. Pero el que se detiene un segundo, que es lo que estas bestias no quieren, y te sí, cuestiona la realidad, comienza a abrir otro camino. Entre todas las posibilidades cuánticas, comienza a tomar otro camino, obviamente que ya te saca de la rutina. Y los bichos no quieren, no están cómodos que tú te cuestiones la realidad. Te quieren sí, esclavo, modo zombie, etcétera. ujú, Entonces, al cuestionarte, obviamente comienzan a llegar respuestas que te dan más sustento a ese cuestionamiento válido de la existencia. Oye, yo no vine acá a trabajar, crecer, estudiar, casarme, tener hijos, comprar cosas y morirme. ¿Qué hay más allá? Entonces, ese cuestionamiento es el puntapié inicial. Pero los bichos van a intentar activar todos los dispositivos y encienden la alarma y el teléfono rojo. Oye, este humano está despertando. Tenemos que interferirlo. sí, Entonces sí, van a activar protocolos de urgencia porque el humano se le está escapando, se le está saliendo claro, del rebaño. claro. Pero es el primer paso para comenzar a entender la realidad. En esta, bueno, podemos ver diferentes bichos, Ujú. incluso hay unos con unos aparatos ahí en la cara, que imagino que Claro. son una especie de implantes que ellos mismos utilizan en ellos. ¿Cómo es el asunto? Muy bien, Carlos, tal cual. Estás atento justamente a las sesiones que hemos publicado. Es así, ellos Súper. tienen la capacidad de aplicarse tecnología para así generarse un rango jerárquico mayor o simplemente para imponerse con su armamento o protección a otras entidades eh, y sentirse obviamente como líderes, básicamente. Entonces, Ok. claro, tenían estas placas instaladas en el cuerpo, que son los dos reptiles que se ven a los costados, Ujú. ¿ya? Y estaba la jerarquía reptil, que es la que está en el medio, que era mucho más grande. Arriba dice principal, es la jerarquía que mide 10 metros, la Sí. otra, una mide 3, la otra mide 2. Y esto es lo que veía la persona cada vez que se iba a dormir, incluso intentando buscar respuestas en la New Age, encontró el tema de la meditación, comenzó a aplicarlo, pero cuando meditaba veía este ojo reptil que se ve ahí a un costado, se le aparecía este ojo observándolo cada vez que él entraba en meditación. Le preguntó a su maestro y le dijo, no, lo que pasa es que estás activando tu tercer ojo. Eso es, así que no, tranquilo. Claro, pero el tipo intentando creer o hacer caso a su maestro, seguía meditando. Lo curioso es que él no se sentía cómodo, se sentía observado. Por mucho que le dijeran que estaba activando su tercer ojo, bueno, y en sesión confirmó justamente que tenía estos bichos, estas bestias, estos reptiles atrás que lo estaban custodiando, observando y manipulando. Y así tal cual. Y así, esto es muy común respecto al tema de la meditación, que no quiere decir que sea mala. E insisto, no atacamos la técnica, sino la forma como se aplica, más aún cuando se desconoce lo que pasa cuando te expones al astral con cualquier estado alterado de conciencia, sea incluso hipnosis clásica, Ujú. como una meditación, como una activación del kundalini, como una activación de la glándula pineal. Un estado alterado de conciencia, lo sabe la entidad que maneja la persona,
dice, oye, aprovechemos que se viene en bandeja, entregarse solito a nuestra casa, acá al plano astral, vamos a implantarlo, actualicemos esto, aprovechemos, se está entregando solo, así que... Entonces, la información que exponemos en las sesiones publicadas en YouTube, ahí también la persona le hace sentido cómo están manipulando al humano, pero también cómo el humano se hace más poderoso tomando este conocimiento. Ujú. El conocimiento, en el fondo, reconocerse a uno mismo. No es la técnica en sí lo que hacemos. Ujú, Esto es ujú. como ir al médico, es simplemente una ayuda adicional. Así es. Pero en la ayuda real es cuando tú te conoces y sabes y dimensionas lo que eres en esencia. Sí. Entonces, cuando decimos que las entidades nos temen a nosotros, lo internaliza, buscas argumentos, ves las sesiones, te da más solidez, más certeza, y Sí. en un momento estás en un sueño y de repente aparece, claro, un ser X, pero le ves una escama por acá, como mencionabas antes, este cartero que apareció con las manos, los 3 dedos largos. Sí. Curiosamente, a las entidades les cuesta disfrazarse, siempre por algún lado se les va a escapar lo que son realmente. Especialmente si se miran a los ojos a la bestia. Si miramos a esa entidad que tenemos al frente, por muy ser de luz que sea, lo miramos a los ojos, el ojo es el reflejo del alma. Ujú. Vamos a ver realmente a qué tenemos al frente. En el Evangelio de Tomás también cuando Jesús le dice, cuando descarnes, mira a los ojos, mira a los ojos, pregúntale quién eres, qué Ujú. haces, quién te mandó. Cuestiona al ser que tienes al frente. Hay que cuestionarlo. Sí. Entonces, y está obligado a responderte de cierta forma, ¿ya? O muéstrate en tu aspecto real directamente, que es lo que Ujú. también hacemos en sesión. Sí. Mencionamos ello, que se muestre su aspecto real, porque aparece Ujú. un ángel de repente, un ser de luz, un ser iluminado, un ser radiante. Entonces, no, que se muestre su aspecto real. Ya aparece un gris, un dragón, un draconiano, un insectoide, qué sé yo. Eso es Aquí toma de viene, conciencia. cuando se le pregunta a estos en sesión, cuando se les pregunta a estos bichos ciertas cosas, ellos están obligados a responder. Pero aquí es donde yo digo, ¿por qué responden? O sea, por qué dicen la verdad? Yo siendo un bicho de esos y veo que me están arruinando el plan, mando a chingar a su madre. No, yo no Sí. voy a tener que estarte contestando. Las jerarquías que son más poderosas, que tienen obviamente un recorrido importante, una Ajá. acumulación de millas desde el lado oscuro, entonces son más rebeldes y van a evitar responderte. La mayoría sí responde, Sí. especialmente los que están más abajo en este escalafón. ¿Por qué razón? Porque se abrió una línea de vida alternativa, una puerta trasera para llegar a revisar ese evento. Por lo tanto, la entidad está en mi línea de vida, está en la línea de vida que abrimos, está en mi Ok. reino. Entonces él responde justamente a las directrices que crearon esa línea de vida, que es obviamente quien creó esa línea de vida en paralelo. No Ujú. estamos en la suya ni en la que él creó, ¿ya? Entonces como que lo dejamos entre la espada y la pared. Básicamente eso es. ¿Ya? Ok. Es complejo de repente entender justamente lo que son las líneas de vida, la línea individual, el abrir una línea alterna en paralelo, en llegar por una puerta trasera a una vida anterior. Sí. Entonces, lo mismo, por ejemplo, una entidad la podemos identificar que apareció en una regresión que está sometiendo a la persona, pero al vernos se va. Entonces, ¿qué Ujú. hacemos nosotros? Llevamos en trance a la persona tiempo atrás y encontramos a la entidad. Y Ok. ahí la agarramos. Ok. Entonces, no existe tiempo y espacio en el No, no, astral. no existe. Por lo tanto, podemos obviamente abordar esa entidad y Ujú. hacer que se someta a la línea de tiempo nueva. Interesante. Interesante respuesta porque yo no lo había visto de esa manera. Mi querido Patrick, vamos con, faltan dos nada más. Dale. Esta de acá, mira, apareció el Ya. bicho ahí. Ya, ese sí es un parásito energético que se muestra obviamente como es un ser alto, Sí, mide varios metros, la sí. persona, de hecho la forma que tiene es porque llegaba hasta el techo y tenía que encorvarse este parásito energético para mostrarse incluso más que generara más miedo a la persona. ¿Ya? Ujú. Se encargaba de asustar a la familia, esta entidad. Recorría toda la casa y las personas lo veían en el pasillo, en un pasillo que curiosamente también tenía una temperatura muy baja. Ok. Todos los familiares se quejaban justamente de ese sector, que era muy baja la temperatura ahí. Y claro, ahí también había un espejo.
Y la entidad lo utilizaba como portal para transitar. Era su lugar favorito, llamémosle así. Entonces, y claro, todos, incluso los niños, que son más receptivos a la energía sutil, evitaban transitar por ese sector. Mm. ¿Ya? Claro, porque su mano luz, su esencia, su vibración, al estar menos doctrinado mentalmente, generan este rechazo, repelen esa frecuencia. Pero claro, se confirmó que era una entidad que transitaba y que venía a acecharlo. Cuando el familiar, la persona, entraba en este miedo, en este temor, aparecían otras entidades y comenzaban el festín de alimentarse de esa frecuencia, de ese miedo. La otra es muy interesante porque te voy a comentar algo. Un amigo ¿Mm? me acaba de, hace un par de semanas, tengo un amigo, él ya va arriba de los 50 años, y me dice, Carlos, ¿puedes revisar este? Y me mandó, él tiene un blog. Entonces me mandó el blog, me dice, ¿puedes revisar? ¿Puedes leerlo? A ver si lo puedes abrir bien. Perfecto, me meto yo y empiezo a leer el blog. Y está contando una historia en la que él tenía como 8 o 9 años, en la casa donde todavía él vive, imagínate, él tiene más de 50 años, estoy hablando de más de 40 años de eso. Y dice él que estaba sentado en la mesa y dice, en la mesa tiene una puerta que va hacia el patio, ¿verdad? Hacia el patio trasero de la casa. Y cuenta en el blog, te lo voy a pasar más adelante para que lo leas. Dice él que estaba sentado comiendo y de pronto vuelve a ver a la puerta y ve un ser muy parecido a ese. Dice que era un ser así altísimo y que él se le queda viendo y el ser se le queda viendo a él. Y dice que él se quedó así como por 5 minutos. 5 minutos, ni siquiera fueron 2 o 3. Dice que fueron como 5 minutos. Se le hizo una eternidad. Y que él se quedó así. Se fue haciendo para atrás, ¿verdad? Se levantó y salió corriendo para donde los papás. Le contó a los papás y todo. Todos fueron a la sala. Ya no había nadie. Pero él dice que se acuerda, obviamente, pues es un contacto visual de más de 5 minutos con un ser altísimo de más de 2 metros Exacto. y que estaba así como en esa posición como agachado viendo. Y por Mira, eso me llamó tanto la atención esa imagen. si bien las entidades pueden utilizar la forma holográfica que ellos le estime, que ellos quisieran en realidad, pero generalmente se replican las mismas porque están en el inconsciente colectivo de vida tras vida, Sí, entonces saben, esta es la entidad que más manipula a esta persona, perfecto, se replica vida tras vida y en diferentes continentes, diferentes países, diferentes familias, etcétera. sí. Entonces, claro, hay una gama de entidades que se pudiesen utilizar o imágenes, pero Sí. normalmente utilizan unas que muchas personas cuando ven estas sesiones, estas entrevistas o las imágenes, personas que me escriben de diversos países me dicen, sí, esto es lo que yo veía de niña en mi habitación, esto es lo que me paralizaba, de diversos países. Entonces, Ujú. es por ello más que nada, porque hay Sí. en el inconsciente colectivo ciertos arquetipos de terror, que manipulan a las personas. Vamos con la última imagen, Vamos. mi querido Patrick, que esta ya habíamos hablado del tema, pero es súper interesante. ¿Qué nos puedes decir de esta? ¿Qué pasa ahí? Eso era una terapia en una meditación en grupo, Ujú. ya que participó la persona en una zona que se ofrece mucho en el turismo espiritual, Ok. ya en una zona geográfica de poder. No recuerdo Ujú. si fue en Machu Picchu o en alguna de las pirámides de México. Entonces, la persona participó en esta meditación y claro, antes de sesión nos contaba que cuando estaba ahí sintió como mucho calor, ¿ya? Wow, un éxtasis justamente porque estaba supuestamente recibiendo algún tipo de energía benevolente o estaba activando algo en relación a su luz. Se sintió muy bien. El tema es que, claro, al pasar los días comenzó con enfermedades, complicaciones de salud, crisis económica, sus mascotas comenzaron a fallecer, ¿no? Algo extraño. Entonces, le llegó esta información, quiso revisar a ver si había algo por este lado, ya que fue a médico, hizo todo lo que en el 3D te ofrecen. Sí. Entonces, le llega esta información e incluso él dice, y no quise ver más videos, Patrick, no quiero ensuciar la versión, así que quiero ver qué es lo que sale nomás. Ok. Bueno, Está lo bien. bueno es que me siento en trance. Llegamos al momento de la meditación en grupo. Y claro, me relata lo mismo, sí, siento el calor en mi cuerpo, ya, perfecto, le digo yo, ahora de ahí, de tu cuerpo, y míralo desde afuera y expande tu visión. ¿Qué es lo que ves? Y ahí se espanta la persona y dice, hay una nave arriba mío. Y sale como un haz de luz y está absorbiendo mi energía.
Entonces la persona ve exactamente cómo esa supuesta meditación en grupo, terapia grupal, obviamente, en estos centros de poder, estaba siendo él y las personas del entorno parasitados. Es así, lo hemos visto en muchas sesiones. Por eso siempre el trabajo es individual. Por eso la idea es no caer en este concepto de, oye, es que quiero ir a Uritorco, quiero ir a Machu Picchu, quiero ir a las pirámides de acá, quiero ir a la, no sé, por la Cueva de los Tallos. No sé. Todos esos centros actualmente están custodiados por entidades, ¿cachai? Porque saben que la persona se va a ir a entregar voluntariamente en bandeja y termina más parasitada. Sí. Cada caso es particular, debo reiterarlo, porque también nos hemos encontrado donde la entidad jerárquica que manipula a la persona va a esos lugares y no le sucede nada. ¿Por qué? Porque su jerarquía no permite que otras bestias se apoderen de esta energía, no comparte la energía del humano que está controlando. Ok. ¿Ya? Entonces, cada caso es particular. Pero en este de acá vemos que esta persona sí fue altamente parasitada y le extraían su energía a destajo cada vez que estaba en el centro del grupo, con una masa crítica en relación a las directrices que entregaba quien guiaba esta ceremonia, esta meditación. Por lo tanto, había una intención grupal Sí. sobre lo que estaba ocurriendo que potenciaba aún más la extracción de energía de la persona que estaba ahí. Bueno, igual son lugares muy energéticos, ¿verdad? Lugares como Monte Shasta, ¿Sí? lugares como las pirámides. ¿Ya? Exacto. Pero que sea energético no quiere decir que sea bueno, ¿ya? Ahí Tampoco que vamos. sea malo. Lo importante es buscar la información, ¿ya? Entonces, Porque está muy manipulado esto. a eso voy. ¿Puedo yo ir a un lugar de este tipo y ahí decir, bueno, yo quiero tener una conexión más limpia, por decirlo así? Obviamente es mi voluntad. Obviamente mi voluntad está por encima de la voluntad de estos bichos. Entonces, si yo voy a pasear, por ejemplo, no un viaje de estos de turismo espiritual, como bien lo llamas, un viaje que yo quiero hacer. Yo quiero ir a las pirámides de Egipto, por ejemplo, o yo quiero ir a las pirámides de México y estar ahí en silencio un rato, meditando. Puedo hacerlo, siempre y cuando tenga esta conciencia. Correcto. Tú Ujú. puedes, recuerda que las entidades temen a una persona consciente, a una persona en conexión, le temen. Si ese lugar está muy parasitado, tu propia esencia, tu propio sentir, que es parte del trabajo diario que uno tiene que hacer para mantener esa conexión luz, el sentir es la clave, ese mismo sentir va a colocar las precauciones adecuadas o te va a advertir o te va a hacer saber a través del sentir que no debes estar ahí, no te conviene, sal de ahí, ¿ya? Pero si, como Cierto. también ha ocurrido en casos donde la persona está tan conectada que no le sucede nada y recibe energías que se complementan a su alta frecuencia. Ujú. Pero, tal como tú dices, ella misma. No hay guía, no hay gurú, no está siguiendo directrices de ninguna persona que esté guiando algún grupo. Sí. Eh, Oye, es fuerte. Hace algunos días también vimos casos donde se guiaban a personas en grupo a hacer contactismo, ¿ya? Ya. Solicitaban que se manifestaran las entidades e incluso en la meditación le hacían visualizar que entraban a una nave y tenían que dar el consentimiento para que estos seres de la nave los sanaran, ¿ya? Ah, bueno. Entonces, lo que ocurría en ese consentimiento, claro, la persona sentía en ese momento, hoy sí me sentí una luz, sentí una paz, sentí amor, porque los seres regresivos te pueden hacer sentir a paz y amor. Claro, pero es acotado y es el enganche, es el anzuelo. Pero después viene el batazo donde comienzan todas estas calamidades, complicaciones económicas en la salud, en la familia, etcétera. Entonces, ojo, el consentimiento no es solamente que la entidad venga y te diga firma este papelito. Hay diversas formas en que uno cede la soberanía, cede esa luz y permite de que las entidades comiencen a dañar o a manejar directamente los cuerpos sutiles. Qué increíble. Sí, ese es el objetivo, entregar más piezas del rompecabezas para que la persona comience a discernir, comience a empoderarse, comience a entender también que por mucho tiempo se ocultó esta información. Y lo digo así textual, por mucho tiempo. Tú ya has expuesto los textos de Nag Hammadi, entre otros textos apócrifos, donde se radica la manipulación de entidades regresivas, de los arcontes, o como le queramos llamar, que tenemos una cuarta dimensión sometiéndonos. Eso se oculta para que siga el bucle, ¿ya? Pero hoy día, donde convergen todas las profecías, tenemos que sacar este velo y comenzar a entregar esta pieza fundamental del rompecabezas, esta piedra angular
que ya genera movimientos importantes, que rompe el paradigma de la realidad y que permite nuevamente volver hacia uno, darse cuenta que tanto que busqué afuera cuando todo estaba dentro de mí. Y no es una frase cliché, No. es simplemente que mires hacia adentro y te des cuenta que venimos todos de la misma fuente, tenemos esa capacidad creadora, somos divinos, somos luz, pero tenemos un avatar, un plano físico, una manipulación, entidades, dispositivos, contratos, pactos y acuerdos que nos limitan. Pero toda esta molestia que se toman estos bichos para limitarnos es proporcional a la luz que tenemos y que ellos quieren que no conectemos. Mi querido Patrick, muchísimas gracias por haber estado por acá de todo corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Y para todos los que estuvieron por acá, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.